El mundo entero tiene un grave problema, peregrinos. Los países están gastando más que nunca dinero en el presupuesto militar anual, según informes de los gastos militares de cada uno de los países alrededor del mundo en el 2023, justo un año después de que arrancó la invasión de Rusia a Ucrania. Pero exactamente cuánta cantidad de dinero se está gastando, cuánto aumentó el gasto militar en relación a otros años y sobre todo, cuál es el país que más se está gastando en poderío militar. Seguramente ya se imaginan la respuesta a esta última pregunta. Muchos de ustedes seguramente pensaron que no hay otro que no sea Estados Unidos. Sin embargo, peregrinos, les quiero decir que hay muchas sorpresas. Por ejemplo, el aumento en el presupuesto militar anual de Rusia fue estratosféricamente alto, pero también de varios países miembros de la OTAN en Europa, que hoy más que nunca saben que tienen que gastar más dinero en el presupuesto militar si quieren enfrentarse en el futuro a un posible rival de la talla militar del Kremlin. Quieren saber exactamente cuánto gastó el mundo a niveles militares el año pasado. Quieren saber quién lidera la lista, a pesar de que ya se imaginen quién es. Pues abróchense los cinturones, peregrinos, y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos. Según informes del Instituto para los Estudios de la Paz de Estocolmo, el presupuesto militar anual de todo el mundo el año pasado, en el 2023, aumentó nada más y nada menos que un 7%. Es decir, que se gastaron el año pasado todos los países un total de 2.43 billones de dólares. Imagínense eso, peregrinos, un dinero que bien pudo ser utilizado en otros sectores, como por ejemplo la educación, el desarrollo tecnológico o en mecanismos para acabar con la pobreza en el mundo. Una catástrofe, peregrinos, que estemos gastando tanto dinero en el presupuesto militar. Pero aquí no para todo, peregrinos. Se espera que en este año del 2023 el presupuesto aumente militarmente hablando de cada uno de los países aún más. Y a ver, peregrinos, yo sé que muchos de ustedes inclusive podrían decir: a ver, peregrino, el 7% no es mucho, es relativamente poco. Y sí, tendrían razón, pero si pensamos en que es el 7% de todo el mundo, ahí nos vamos de espaldas. Y además, el hecho de que esté aumentando, aunque sea un 1%, nos dice que los países están priorizando el sector defensivo, porque mientras vemos que aumenta el gasto militar año con año, vemos que el presupuesto, por ejemplo, en educación o en programas sociales, va disminuyendo. Nos dice esto, peregrinos, que los países se están preparando para un conflicto de escala global, y ahí es donde debemos de poner toda nuestra atención. Los tres países que lideran la lista de los que gastaron más a niveles militares en el 2023 es China, Rusia y Estados Unidos. Obviamente el país que más gasta dinero en el presupuesto militar anual es Estados Unidos, gastando un total del 2% de su Producto Interno Bruto, es decir, un total de 916 mil millones de dólares. Sí, peregrinos, escucharon bien, y si no, se los repito: Estados Unidos gasta el 2% de su Producto Interno Bruto, o gastó en el año del 2023, equivalente a 916 mil millones de dólares. Ahora, ¿por qué Estados Unidos gasta esta cantidad descomunal en poderío militar? Pues porque además de que Estados Unidos necesita gastar en el desarrollo de nuevo poderío militar y en sus tropas en Estados Unidos debe de gastar además mucho presupuesto para todas las bases militares que tiene alrededor de todo el mundo. Además, hay que pensar en que el dinero que gasta Estados Unidos, por ejemplo, en el despliegue de todos sus portaaviones nucleares alrededor de todo el mundo, es una cantidad gigantesca. Todo esto hace que Estados Unidos supere por muchísimo dinero en gasto militar en comparación con otros países como China y Rusia. Pero escuchen bien esto: Rusia aumentó el año pasado. Sean conscientes de lo que les voy a decir, peregrinos. Rusia aumentó el año pasado en comparación con el año del 2022 un 24%.
Sí, peregrinos, gastó en total Rusia el año pasado 109,000 millones de dólares. Y aunque pareciera mucho, como ya se los dije, si se compara con Estados Unidos, pues es prácticamente nada. Si Estados Unidos gasta 916,000 millones de dólares, Rusia apenas gastó 109,000 millones de dólares. Obviamente porque no tiene el poder adquisitivo de la potencia estadounidense. Rusia es el tercer país que más gastó el año del 2023. El segundo país que más gastó fue China, con casi 300,000 millones de dólares en el presupuesto militar, todavía muy por debajo en comparación con Estados Unidos. Y ahora Ucrania, peregrinos. ¿Cuánto ha gastado Ucrania realmente o cuánto gastó el año pasado en su presupuesto militar? Bueno, pues para que se den una idea, Ucrania aumentó el gasto militar el año pasado en comparación con el 2022, 51%, gastando en total 56,000 millones de dólares, pero además 36,000 millones de dólares Estados Unidos y los aliados occidentales le enviaron en presupuesto militar a Ucrania. Es decir, que en total los ucranianos gastaron cerca de 95,000 millones de dólares, casi el mismo presupuesto que destinó Rusia a su ejército. De hecho, se dice que Ucrania, en su presupuesto militar y ya con las ayudas militares de los aliados occidentales, gastó el 91% del presupuesto militar que destinó Rusia, es decir, muy parecido. Por eso muchos analistas coinciden en que el esfuerzo de Rusia de destinar tanto en su presupuesto militar va a llevar al declive tecnológico y social de Rusia, porque muchísimo dinero el Kremlin está destinando a sus fuerzas armadas y por ende está dejando de destinarlo, por ejemplo, a programas sociales, a infraestructura o a desarrollo tecnológico. Eso le pesará en el futuro, según especialistas, muchísimo al Kremlin. Ahora bien, peregrinos, los miembros de la OTAN en su gasto militar el año pasado gastaron el 55% correspondiente a todo el gasto militar de todo el mundo. Es decir, que solo los miembros de la OTAN gastaron más de la mitad de todo lo que se gastó en poderío militar el año pasado. Sobre todo esto ya lo saben porque la OTAN ha venido incrementando su gasto militar por miedo a otra invasión de Putin a algún país europeo como Moldavia o algún país europeo miembro de la OTAN como Estonia, Letonia, Lituania o Polonia. Pero como se los dije, esto no para aquí, porque los propios miembros de la OTAN en estos momentos están viendo todos los mecanismos para aumentar su gasto militar a por lo menos el 2% de su Producto Interno Bruto. Por eso créanme que seguramente el año siguiente yo les estaré diciendo que el presupuesto militar de todo el mundo aumentó aún más. Pero ¿ustedes qué piensan de esto, peregrinos? ¿Creen que es justo que se gaste tantísima cantidad de dinero en el poderío militar anualmente y se deje de invertir en otros problemas que tenemos como sociedad y humanidad? Y sobre todo les preguntaría, ¿qué piensan de todo el gasto militar estadounidense anualmente, equivalente a 916,000 millones de dólares? ¿Creen que por eso Estados Unidos no tiene competidor y rival a niveles militares? ¿Creen que en algún momento China o Rusia puedan gastar lo que gasta Estados Unidos en el presupuesto militar? Repito, Rusia gastó 109,000 millones de dólares, China casi 300,000 millones de dólares y Estados Unidos 916,000. Una diferencia estratosféricamente alta entre el tío Sam y China y Rusia, que quieren imponer un nuevo orden mundial. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.